La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, la ofrenda. Vamos a estudiar un poquito acerca de lo que es la ofrenda, cuánto se le debe de dar al Señor, qué es ofrenda y cuánto hay que dar. También voy a incluir un poquito acerca de si debemos de ayudar, si debemos de darle a las personas que no andan en el Señor. ¿Ok? So vamos a comenzar. La ofrenda más importante es la ofrenda que hizo Cristo, su propio cuerpo. Efesios 5:2. Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué hermoso lo que hace mi hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los diezmos de las especies tiene que ver con el amor. Cuando nosotros amamos, estamos haciendo ofrenda a Dios. ¿Ok? Y eso, como dice Pablo aquí, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Canela, menta, o sea, para que nosotros lo podamos entender, es así como cuando tú hueles una especie, así la menta, la canela, esas especies que huelen rico. Esto es hermoso cuando nos amamos unos a otros. Entonces vamos a ver en Hebreos 10:10, dice Pablo también aquí, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, en el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a nosotros. Pues donde hay remisión, en el 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay ofrendas por el pecado. La de Jesús es suficiente. Así es de que no quieran hacer más ofrendas por el pecado. Ya está cubierto. Entonces ahora vamos en Romanos, vamos a hablar. La ofrenda es amor, es amar. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, o más bien en esta sola frase. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amamos, dice Pablo, dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando amamos a nuestro prójimo, ahí cumplimos todo. Es el mandamiento que nos da Cristo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Ahora, por ejemplo, Santiago dice, si tú ves a tu hermano que está desnudo, y no lo ayudas, no le das, ¿cómo dices tú que amas a Dios cuando no amas a tu hermano? Dice Juan también. No estás amando. Pero ahora, debemos de ayudar a las personas, a todas las personas. Debemos de darle ofrenda. Por ejemplo, debes de darle a una persona que anda en desobediencia para con Dios, debes de ayudarlo. Fíjate lo que dice Pablo, ¿eh? Y aquí voy a cubrir algo. Dice Pablo, el que no trabaje, que no coma. Entonces mucha gente lo toma literal.
Ah, pues sí, un pastor debe de trabajar por sí mismo. No, 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 no. Fíjense bien lo que dice Pablo. Por ejemplo, en la iglesia están las personas trabajando, compartiendo la palabra de Dios. Entonces los que compartimos lo espiritual, si yo digo, ok, yo soy evangelista, yo predico la palabra de Dios, pero nunca lo hago y quiero que me mantengan, no, dice Pablo, el que no trabaja, que no coma. So vamos a esos versículos que está en segunda de Tesalonicenses 3 del 1 al 12, ok, fíjense bien. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Este es el contexto, fíjense bien. Así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos. Esa es una ofrenda. Cuando tú oras por los hermanos, esa es una ofrenda. Porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y si ellos hacen lo que Pablo les estaba diciendo, ellos se estaban sometiendo. Por ejemplo, dice la palabra, sométanse a sus pastores. Someterse es a lo que el pastor les enseña, o el predicador, en este caso Pablo. Si ellos se someten y hacen lo que les están mandando, están haciendo lo correcto. Dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que anda o que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Que se aparten, les dice, en el nombre de Cristo Jesús, hermanos, apártense del que anda desordenadamente, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pausa. ¿Qué anduvo haciendo Pablo? Les estuvo predicando la palabra de Dios con afán y fatiga día y noche. Mucha gente lo toma como que Dios andaba trabajando ahí a lo mejor de albañil o a lo mejor. No, 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 hermanos. Pablo les estaba predicando la palabra de Dios. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Dice, no porque tuviésemos derecho, sino por darles nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos estos. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. O sea, no predican, no oran, no hacen nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, fíjense bien, cuando uno no tiene conocimiento, pues uno comete toda clase de errores. Fíjense bien lo que me dijo el Señor, ¿ok? Una vez, pues yo ando predicando, da la palabra de Dios, ando en la calle, un día me encuentro con una jovencita
Entonces el Señor me pone ahí, me lleva para que le predique el Evangelio. Entonces ya ella me dice, no, pues vivo en la calle, soy homeless. Ella era una persona, ella era gay. Y le digo, mira, el Señor no vino a condenarte, el Señor vino a salvarte, pero el Señor quiere que tú le des tu corazón y para que Él te guíe. Entonces, yo la invité ahí con mi madre y mi madre le compartió comida, materialmente, o sea, física. Yo le comparto el Evangelio, mi madre le comparte comida. Entonces, yo le digo a ella, mira, si tienes necesidad, te doy mi teléfono, ahí está mi teléfono, para que si tienes necesidad, ¿verdad? Ahorita en estos días que andas en tribulación, me llamas y si andas por aquí, yo te traigo algún burrito, un taquito, algo para que comas. Me dice, ok, está bien. Entonces yo me la encuentro a ella por ahí que será como al mes, ¿verdad? Obviamente iba caminando y por la calle me la encuentro y me dice el Señor, exhórtala. Y yo le digo, ok, Señor. Entonces, entonces cuando ah, la llevo, le digo, ¿quieres comer? Me dice, sí. Entonces fui y le compré una hamburguesa. Entonces ya le digo, mira, tengo un mensaje del Señor para ti. El Señor quiere que te arrepientes, que dejes esa vida, porque si no lo haces, vas a morir. Entonces ella me dice, sí, empezó a llorar, dice, fíjate que anoche mataron a mi amiga. Entonces me dice, ¿sabes qué? Necesito que me des dinero. Le digo, no, no, no. Le digo, yo no le doy dinero a la gente a menos de que el Señor me lo diga. Entonces le digo, el Señor no me ha dicho que te dé dinero. Le digo, conviértete al Señor y Él cuidará de ti. Y ella me dice, no, dice, está bien. Después de un tiempo, pasaron algunos meses, tal vez unos 2 o 3 meses, estaba yo sentado aquí precisamente donde estoy. Aquí tenía yo mi sillón antes y estaba yo meditando la palabra de Dios y el Señor me dice, escucho la voz y me dice, repréndela. No, más bien me dijo, repréndelo. Entonces, yo digo, ¿a quién, Señor? Dije, ok, está bien. Entonces, al poquito tiempo me habla ella por teléfono y me dice, hermano, dice, ese día era un día, estaba el sol fuerte, pero estaba haciendo frío. Entonces me dice, oiga hermano, dice, aquí estoy, dice, ¿me puede ayudar? Y ya le digo, ahora la tengo que reprender. Me dice el Señor, yo no voy a cuidar más de ella. No voy a cuidar más. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le digo, ok, le digo, mientras ahorita te hago un burrito, le digo, aquí tengo para hacerte un burrito, le digo, aquí te miro, le digo, ¿dónde andas? No, pues le digo, ok, te miro aquí en tal lugar. Entonces ya le digo, en lo que llegas, yo mientras te preparo la comida. Y me dice, ¿sabes qué? Tengo mucho frío, a ver si me puedes ayudar. Entonces preparo el burrito, me salgo caminando y la encuentro. Precisamente era cuando me dice el Señor, dice, ya no voy a cuidar de ella porque ella no quiere dejar su manda. Entonces ya voy, le doy el burrito y ella andaba temblando de frío. Yo llevaba mi chamarra y le digo, mira, quiero decirte, de hecho ella me había pedido, le digo, ¿quieres trabajar? Le digo, yo te consigo un trabajo. Entonces me dice, ok, está bien. De hecho ese día le digo, mira, el Señor no va a cuidar más de ti. Le digo, si tú de veras quieres trabajar, le digo, yo te consigo un trabajo. Le digo, llámame en 2 días. Le digo, llámame mañana. Le digo, yo mañana voy a ir a mirar a unos amigos. Le voy a preguntar si tiene trabajo. Le digo, pues tú hablas inglés, hablas español, eres bilingüe. Muy probablemente ahí te puedan dar trabajo. Y sí, yo voy con esta persona y me dice, mándamela. Dile que aquí lo que ocupamos es gente que quiere trabajar. Entonces yo le digo, mira, tú me llamas mañana y yo te digo es más, yo te llevo.
yo te llevo ahí para que trabajes el primer día y ya a ver cómo le hacemos. Yo quiero ver que en realidad tú quieres componerte, yo te ayudo. Entonces, no me habló, no me habló. Yo recuerdo, hablé con ella un miércoles, ella quedó de hablarme el jueves, ya nunca me habló. Entonces ese día, el miércoles, yo le digo, mira, es la última vez. El Señor me dijo que te reprendiera. Entonces, si tú no te conviertes al Señor, el Señor ya no va a cuidar de ti. Lo que yo tengo no es mío, es del Señor. Entonces, cuando tú me pides a mí, tú le estás pidiendo al Señor. Entonces, pero si tú no quieres andar en la voluntad de Él, no más. Entonces yo de hecho recuerdo también a una persona que yo quiero mucho, me hablaba para decirme, mándeme dinero o ayúdeme. Yo le digo, no, no. Entonces hay personas que no andan en la voluntad de Dios y quieren que las ayude. Entonces a mí específicamente me dijo el Señor, no más, si ellos no quieren seguirme, no los ayudes, o sea, no los... hay una palabra que dice, cuando tú alientas a una persona que anda mal a seguir en su pecado, Dios te va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque lo estás o la estás alentando a que siga en esa vida. Entonces, si por el castigo, por la disciplina que le está dando el Señor, esa persona, entre más humillada es, más probabilidades hay de que se convierta al Señor. Entonces ahí es donde ocupamos sabiduría, qué es lo que tenemos que hacer. Yo alguna vez les dije, ustedes me darían dinero a mí, que soy predicador, para ir y gastarlo con una prostituta. Obviamente me van a decir, oye, pues ¿cómo que vas a andar con las prostitutas? Obviamente que no. El tener sexo es un placer. Entonces, el usar drogas es un placer. Entonces, ¿por qué le vas a ayudar a una persona que usa drogas para que siga usando drogas? Entonces yo le digo a la gente, ahí es donde se ocupa la sabiduría de Dios, cuándo hay que darle. No se trata de juzgar a las personas, pero el Señor nos dice, compártele a esa persona. El Señor nos dice. Entonces, si tú no escuchas la voz del Señor, ¿a quién le debes de compartir y a quién no? Pídele sabiduría al Señor, que Él la da con abundancia. Una persona que no anda en el Señor, no tenemos por qué ayudarla. Debemos de ayudar al hermano. Por ejemplo, si tú miras al hermano que se congrega contigo y lo mira que trae unos zapatos que apenas andan ahí, cómpraselos. Si tú miras a una persona que no tiene trabajo y no tiene dinero, dale dinero, dale pan para que coma. Esto es del Señor. Pero si esa persona anda en el mundo y anda en los placeres de la vida y quiere que tú le des, eso no es del Señor. Entonces tengan cuidado con eso. Ahora vamos a 1 Corintios 9 del 1 al 14. Para que quede claro lo que dice el apóstol Pablo en relación a el que no trabaja, que no coma. Dice Pablo, porque los corintios aquí le está contestando a los corintios, que le dijeron que él no era apóstol. Dice Pablo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer una hermana con nosotros, como también los apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar?
¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Acuérdense que Dios habla siempre alegóricamente. Cuando dice no pondrás bozal al buey, nosotros somos los bueyes que andamos predicando la palabra de Dios alegóricamente. Entonces dice, no le pongas bozal al buey que trilla. O sea, nosotros debemos de comer de lo que estamos trillando. Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Si otros participan de estos derechos sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Nosotros somos el templo de Dios. Entonces, si nosotros llevamos la palabra de Dios al altar, al templo de Dios, ¿qué hacían los sacerdotes cuando les llevaban los diezmos y las ofrendas? Lo que llevaban al altar, del altar comían. Entonces, cuando nosotros llevamos el evangelio, nosotros debemos de recibir los que trabajan de las cosas materiales. Nosotros llevamos lo espiritual, nosotros debemos de cosechar lo material. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. ¿Ok? ¿Cuánto se le debe de dar? En este caso a las personas que andan predicando la palabra de Dios. No le vas a dar de lo que no tienes, vas a darle de lo que tienes. Porque el mismo Pablo dice el apóstol Pablo. Vamos a Romanos 15 y 16. Mas he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces nosotros somos ofrenda también, ¿ok? ¿Qué más es ofrenda? Romanos 15, 25 al 27. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Esa es una ofrenda, ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres. Acaya, los corintios, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, o sea, a través del evangelio, deben también ellos ministrarles de los materiales. Ahí mismo, en el 29 al 31. Y sé, a los romanos, que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. O sea, bien prosperado con la palabra de Dios. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, o sea, hagan una ofrenda, oren por mí, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que yo sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. Pablo les predica. También está la carta a los hebreos, por eso no tiene nombre, porque no era bien recibido Pablo ahí, por eso no lleva nombre. Entonces,
Ahora vamos a 1 Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado espiritualmente, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Entonces, ¿cuánto debe de darle la iglesia? ¿Con cuánto debe de ayudar a los santos? Con esto termino. Todo el capítulo de 2 de Corintios 8 habla sobre la ofrenda para los santos. Con esto termino. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que con grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, fíjense bien, la abundancia de su gozo, ¿ok? Ese es ¿se acuerdan que en la tercera carta de Juan, dice, así como vayas prosperando en lo espiritual? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, la abundancia de su gozo, ahí están bien prosperados porque tienen gozo, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar, los filipenses, de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, esa es prosperidad. Y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecido espiritualmente. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. O sea, no vas a dar algo que no tienes. Porque no digo esto, fíjense bien, para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. O sea, para que unos vivan cómodamente y otros anden ahí batallando. No. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos, espiritual, supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros.
y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Debe de haber transparencia. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante la iglesia la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Ahorita también me viene a la mente ese versículo que dice del que da, del dador alegre. Si tú siembras, lo que tú siembras, eso cosechas. Si tú no ayudas a tu predicador, no vas a cosechar espiritualmente mucho. Pero si tú ayudas a tu predicador, la razón por la que tú le debes de dar a tu predicador es para que tú seas rico espiritualmente, para que tengas amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. O sea, lo que tú das, eso vas a recibir. Entonces se le da al predicador, se le da al pastor para que recibas. Pero si es un predicador que anda caminando con el Señor, si anda uno que dice, Dios quiere que seas rico espiritualmente, o sea, materialmente, y no. El Señor quiere que tú seas prosperado espiritualmente. Cuando haces eso, lo material es secundario, viene junto. Dios no te va a dejar, ¿ok? Entonces la ofrenda es un olor fragante a Dios, ¿ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.